bienvenidos a esta su casa, a este martes, día de verdades que nos alertan y libertan. Estamos con el tema el ejemplo. De verdad que el ejemplo está muy extenso porque hay mucho de qué hablar. Sí. Y es de edificación para cada uno de nosotros. Entonces sean bienvenidos. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este hermoso día, gracias por este hermoso amanecer, Padre Santo, por derramar tu misericordia sobre nosotros, Señor, y darnos un nuevo despertar, Padre mío. Reconocemos que no somos nada, Señor, que tú eres grande, eres fuerte, eres poderoso, Señor, eres fiel, Padre mío, que día a día cuidas de cada uno de nosotros, que día a día nos guías, que día a día estás al pendiente, Señor. Gracias te damos por nuestras vidas, Señor. Amén, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y como ya es costumbre, mis hermanos, vamos a leer nuestro Salmo 103, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Y como dice nuestro salmo, nuestro Padre Dios es grande, es misericordioso, es fiel, que Él nos ha dado la oportunidad de una nueva vida, de un nuevo comienzo, y eso es para agradecérselo. Que vamos a alabarlo y exaltarlo porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Sí, Señor, te adoramos, te bendecimos, papito hermoso. Te damos el honor y la gloria, Señor.
días, mis hermanos, pueden sentarse. Y buenos días a todos aquellos que van a estar viendo esta transmisión por diferido, van a estarse conectando aún más al rato. Buenos días, buenos días o buenas tardes. No, buenos días. Ah, qué bueno. Bueno, vamos a comenzar, mis hermanos, con este tiempo. Estamos tocando un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro testimonio, y el tema le hemos titulado El ejemplo. Ahorita ya es la tercera semana que hemos estado viendo este tema y a mí me ha parecido muy importante, más que interesante, importante, mi hermano. ¿Por qué? Porque se trata de nosotros hoy en Cristo. En Cristo, mi hermano, posiblemente dábamos un ejemplo de conducta, de hábitos, algunos, no todos, o realmente ya evaluando nuestra vida, decimos, no, yo era un caos. Yo era un caos y la verdad vivía una vida de desorden. No tenía un ejemplo, no daba un buen ejemplo porque a lo mejor yo tampoco tuve un buen ejemplo. Y luego muchas veces todo radica de ahí, ¿verdad? De que no tenemos un maestro, un mentor, un buen ejemplo a seguir. Y pues vamos por la vida aprendiendo de todo, pero no aprendiendo nada. Entonces, mis hermanos, hoy en Cristo tenemos, diga conmigo, hoy en Cristo tenemos dirección, tenemos un guía, y ese guía es el Espíritu Santo que nos va a revelar toda la verdad de Cristo. Y quiero invitarte a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Quiero decirle, mi hermano, que mi obediencia y ejemplo aún me salvará de la ira venidera. Mi obediencia y mi ejemplo aún me salvará de la ira venidera. Ahí en el capítulo 1 de Tesalonicenses, en el último verso, dice la Escritura, dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Tú y yo estamos esperando ¿a quién? A Cristo. Y él viene en los cielos, así como se fue y fue cubierto por una nube, así vendrá, así regresará. Y Él nos va a librar de la ira venidera, ¿sí? Porque ya estamos viviendo tiempos de tribulación, tiempos del fin, pero todavía no es el fin. Muy bien, y mis hermanos, el apóstol Pablo da gloria a Dios por los hermanos de Tesalónica, porque ellos empezaron a predicar en medio de gran oposición. Cuando digo empezaron a predicar, empezaron a dar un buen ejemplo, porque ya estaban predicando a Cristo. Y Cristo es ese modelo a seguir para todos los hijos de Dios. Ya estamos predicando de nuestro Maestro, de nuestro Rabí, de nuestro Cristo, de las maravillas, de los prodigios, de lo que Él está haciendo en nuestra vida, de la transformación que Él está produciendo en nuestra vida. Y lo predicamos porque leemos su palabra, lo conocemos, tenemos el conocimiento, pero también lo predicamos con nuestra vida, con nuestras acciones. Entonces los tesalonicenses estaban dando un buen ejemplo, estaban dando frutos de ejemplo, frutos de amor en medio de gran oposición, y frutos y la obra de su trabajo, la constancia de su trabajo en la obra de Dios. Y vamos al capítulo 2, verso 1, dice Pablo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Mi hermano, qué triste que cuando venga un predicador a nuestra vida, o que nosotros vayamos a un lugar lejos a recibir la palabra, qué triste, mi hermano, sería de que si yo estoy pagando ya el precio, ya me subí a la camioneta, ya invertí mis recursos, y yo vaya a un lugar a donde están dando palabra de Dios, y yo vaya y aparentemente reciba y regrese a hacer lo mismo, eso ya no es coherente. O qué triste sería para un predicador venir de lejos
con una palabra fresca a nuestra vida para que tú y yo la tomemos y la empecemos a practicar, a vivir. Porque siempre Dios va a traer iluminación. O sea, la palabra ya está revelada, Él nos da un espíritu de sabiduría y revelación, pero hay cosas, mi hermano, que suelta Dios a través de esos significadores, y eso trae iluminación, y uno dice, esto no lo había entendido, o esto no lo había conocido así, después de cuántos años que tengo en el Evangelio. Y mi hermano, uno despierta y dice, a mí muchas veces me decía Poncho, hoy, ahora sí el Señor me habló, ahora sí el Señor me habló en esta predicación, ¿te acuerdas? Mi hermano, pero ¿sabes qué? Cuando Dios te habla es para obedecer. Y quiero decirte que Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Todo aquel que le ha recibido en su corazón, ese es su hijo. Pero no por eso Él tiene hijos favoritos. Él tiene hijos que leen la palabra, pero no la obedecen. Él tiene hijos que leen la palabra, pero no la obedecen. Y Él tiene hijos que leen la palabra y la obedecen. Entonces, mi hermano, la puerta de nuestra bendición, la puerta de la bendición interna como externa, fíjate, mi hermano, la puerta de nuestra bendición interna como externa se produce cuando yo soy obediente. Cuando soy obediente ¿a qué? Diligentemente a los principios establecidos por Dios. Entonces, mi hermano, y luego dice uno, pues él está bendecido porque Dios lo quiere más. No, porque él es más obediente. Porque donde está la obediencia, ahí va a estar la bendición. Y por eso Pablo dice, nuestra visita a ustedes, hermanos de Tesalónica, no resultó en vano. Produjo un fruto. En ustedes produjo un fruto, porque ustedes son hijos obedientes, que reciben la palabra, la oyen y la aplican. Y por eso Cristo está en medio de ustedes, en medio de gran oposición. Y esa oposición a ustedes no los detiene, al contrario, los activa. Los activa porque ven la gloria de Dios, porque el poder de Dios se manifiesta en ustedes a través de su obediencia. A través de su obediencia, el poder de Dios se manifiesta. Y dice Pablo en el verso 2, pues habiendo antes padecido y sido nosotros ultrajados en Filipos, como sabéis, subimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Miren, mi hermano, pues habiendo antes padecido, dice Pablo, y sido ultrajados, ¿en dónde? En Filipos. Mi hermano, aquí Pablo en este verso está relatando su visita a Filipos. Cuando Pablo y Silas llegan a Filipos, dice que se encuentran a una mujer vendedora de púrpura, ¿verdad? Y esta mujer, mi hermano, le dio la gloria a Dios cuando los vio y luego se bautizó. Y luego, mi hermano, ellos iban a la oración y al encuentro les salió una mujer con espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan? Vamos a confirmar esto. Esto está en el libro de los Hechos, y no pierdan Tesalonicenses. Está en el libro de los Hechos, mis hermanos, capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículo 6 en adelante. Hechos 16, capítulo 16, en adelante. Mis hermanos, cuando nosotros venimos a cada reunión a este lugar, porque este es un lugar de entrenamiento, es un lugar de formación, es un lugar donde tú y yo estamos preparándonos para crecer, para madurar y para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y para salir y anunciar el Evangelio del Reino. Muy bien, y mis hermanos, dice Pablo, aconteció que mientras íbamos ¿a dónde? A la oración. ¿Ya están ahí? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación
la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Fíjate, mi hermano, esta muchacha tenía a sus amos, aprovechaban de ese espíritu de adivinación para ellos lucrar, para ellos obtener una ganancia, pero esta muchacha le sale al encuentro a Pablo y a Silas cuando iban ¿a dónde? A la oración. Mi hermano, cuando tú vienes a este lugar, hay veces que hay oposición y ya se te atravesó algo en el camino, o te da flojera, o estás desanimado, o ya saliendo de ahí de la puerta ya uno se peleó con la esposa, los hijos no están a tiempo, ¿verdad? Y es que cada día, mi hermano, cada vez que tú y yo vamos caminando en Cristo, debemos de ordenarnos más. Debemos de disponer nuestro corazón cada día más. ¿Por qué, mi hermano? Porque siempre va a haber oposición. Y más cuando tú estás caminando a ser entrenado, capacitado por Dios. Y fíjate, mi hermano, y fíjate el 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos ¿de quién? Del Dios Altísimo, quien nos anuncia en el camino de la salvación. Mi hermano, ¿quién estaba dando testimonio de Pablo, de Silas y de Timoteo en ese momento? El espíritu que estaba en la muchacha, el espíritu que estaba en la muchacha. Estos no son cualquiera, estos no son de los del montón que se congregan en Nueva Visión Bethesda. Estos, mis hermanos, son siervos del Dios Altísimo. Mi hermano, yo ahorita inicié y dije: hay hijos que obedecen la palabra de Dios, y hay hijos que leen la palabra de Dios y no la obedecen. Mi hermano, cuando un demonio o Satanás mismo ve eso en los hijos de Dios, a él no lo hacemos ni temblar, a él no lo hacemos ni parpadear. ¿Sí, mi hermano? ¿Por qué? Porque dice: este es de mentiritas, este nada más se congrega, este nada más viene, pero pues no entiende nada, no practica nada, no vive nada, no da un buen ejemplo. Y por eso, mi hermano, nosotros como iglesia estamos aquí para ser capacitados y entrenados por Dios. No estamos, lo dije la semana pasada bromeando, no estamos en el aguaje haciendo los guajes. Estamos aquí, mi hermano, para ser capacitados por Dios. Y mi hermano, desde que tú vienes, desde saliendo de tu casa, los demonios tiemblan. ¿Y sabes qué dicen los demonios? Estos son siervos del Dios Altísimo que van camino a la oración, que van camino a ser capacitados, entrenados. Hay que detenerlos, hay que a ver cómo le hacemos. Pero estos hombres, entre más capacitados estén, van a dar más testimonio del reino de Dios aquí en la tierra. Van a impactar el reino de las tinieblas, van a impactar su sociedad, van a impactar su colonia, van a impactar su casa, van a dar un buen ejemplo que hasta nosotros nos van a hacer temblar. ¿Se da cuenta, mi hermano? Yo no sé si tú quieras eso, o yo no sé cómo te ven los demonios aquí, o cómo me ven a mí. Sí. Mi hermano, si los demonios, mira, es que dice Pablo, es que la iglesia está para anunciar la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia está para anunciar, para compartir las muchas formas en las cuales Dios se revela a través de su sabiduría a los principados, a las potestades que están en los lugares celestiales. Mi hermano, nosotros impactamos el reino espiritual, ¿sí? Nosotros impactamos a Dios. Dice Dios: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has visto a mi siervo Poncho? ¿A mi sierva Viri? ¿No has visto a mi siervo Fidel? ¿No has visto a mi sierva Wendy? Varones perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dios se complace de eso. Dios le agrada eso.
y dice, si yo puedo darles un like, los demonios van a temblar. Los demonios van a temblar. Y fíjate, mi hermano, dice el 17, ¿estás siguiendo a Pablo y a nosotros? Ella estaba al pendiente, siguiendo a Pablo y a la iglesia Nueva Misión Bethesda. Mi hermano, lo estoy bajando a nuestra vida. Lo estoy bajando este mensaje a nosotros. Porque cada vez que yo leo la escritura, yo me la tengo que aplicar. Yo me la tengo que abrazar. Yo tengo que hacer la mía. Porque también se trata de mí. Porque yo también soy un hijo del Dios Altísimo. Amén. Entonces, mis hermanos, está siguiendo a Pablo y a nosotros. Los demonios nos van a seguir a donde quiera que vayamos, mi hermano. A donde quiera. Ahorita tú saliendo de aquí, ahí va la presencia de Dios contigo. Pero también el enemigo está al pendiente, está al pendiente, está al pendiente. ¿Sí? Y está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de la salvación. ¿Qué anunciamos nosotros? Eso es lo que anunciamos. Y eso es lo que no le gusta a Satanás. ¿Y saben por qué podemos anunciar hoy el camino de la salvación? Digan conmigo, porque yo he sido salvo. Y porque en mi corazón hay amor. Y porque en mi corazón hay agradecimiento. Y porque en mi corazón Dios está formando un carácter. Dios está formando entendimiento y estoy dando buen testimonio, un buen ejemplo. Entonces, mi hermano, yo tengo la capacidad de anunciar con mi vida el camino de la salvación. Y mi hermano, el demonio no los escuchó hablando. Nada más los vio. Nada más de verlos, estos son siervos, los identificó luego. Ellos no tenían que hablar, no iban por el camino predicando. Nada más de verlos el demonio tembló, los descubrió. Mi hermano, aunque tú no lo creas, los demonios nos van a hacer propaganda. Los demonios nos van a promover. Entonces, por eso la importancia, mi hermano, de que tú y yo nos levantemos en Cristo Jesús. Que ya dejemos la comodidad, que ya dejemos mi hermano, luego queremos ver que Dios obre en nuestra vida y Dios está esperando a que yo crezca. Él no va a obrar porque dice, es que si yo te doy, tú eres un niño, porque no has madurado. Si yo te doy, eres capaz hasta de olvidarte de mí. Te vas a atragantar. Porque un niño necesita ¿qué? Su lechita, ¿verdad? No le vamos a dar a un niño un bistec, hermano. Se va a atragantar. Entonces, si yo quiero cosas grandes, mi compromiso debe de ser grande. Y mi hermano, eso no se trata de cuánto tiempo yo tengo en el camino de Dios. Se trata de obediencia. Y donde está mi obediencia, mi hermano, voy a poder ver los resultados en mi vida. Pero yo no estoy caminando de acuerdo a mi conveniencia, porque yo también aún puedo estar así pensando, ¿no? Bueno, pues yo voy a obedecer para que Dios me bendiga. No, yo lo hago porque yo lo amo, porque estoy agradecido. Estos hombres, mi hermano, estaban agradecidos. Pablo había tenido un encuentro con la autoridad y en ese momento reconoció la autoridad y empezó, pero empezó como el borras, bien alocado, pero empezó. En el camino se fue ordenando. Porque yo puedo empezar así enamorado, pero también emocionado. Y por cualquier cosa que suceda en el camino, me puedo desilusionar. Pero no es porque esté así, sino por mis sentimientos. Porque en el camino Dios va ordenando aún mi carácter. Mire, mi hermano, tenemos un organigrama ahí. Y voy a estar tocando para que usted lo abrace. Y no se quede ahí. Pues yo igual le. No, pues yo no creo. Mi hermano,
ahí tenemos una escalerita vamos a ir ascendiendo hasta llegar a Cristo. Vamos a ir ascendiendo hasta llegar a Cristo, y ahí, mi hermano, a mí me gustaría que el día de mañana que un servidor pase a ser un líder, un mismo servidor diga: yo soy hijo de Nueva Visión Bethesda, y a ustedes los he tomado como mis padres espirituales. Y yo voy a saber, mi hermano, que ese hijo no se va a ir, que ese hijo Dios lo asignó a este ministerio, que ese hijo es fiel a la casa. Número uno, fiel a Dios, fiel a la casa y fiel a sus padres espirituales. Que no en cualquier momento, en un momento de sentimiento o de emoción, le ofrezcan otra cosa y se quiera ir. Entonces no era hijo. Entonces sí, creció como oveja, pasó a ser discípulo, servidor y hasta un líder, pero no tomó el reto de decir: Dios me asignó a este lugar. Porque la asignación viene del cielo y Dios la confirma en tu corazón. Y sabes qué, mi hermano, cuando ves esto confirmado, tú eres de esta casa. ¿Sí? Y mi hermano, puede pasar el tiempo y a lo mejor uno dice: y nosotros también como pastores entendemos esa parte. Porque si tú como discípulo ves a un hombre más entendido que tu maestro, te vas a ir con él. Hay gente que se va así. Está bien, pero luego, mi hermano, se van, pero no son asignados. Entonces van porque: es que ese sí me entiende, ese sí me comprende, ese sí me enseña más mejor que el otro, ¿verdad? Pero tú estás en un proceso. Y mientras tú no pasas ese proceso, mi hermano, tú te vas a ir, pero vas a seguir en la aventura. Porque tú y yo, mi hermano, desde que lleguemos aquí a Nueva Visión Bethesda, tienes que plantarte, echar raíces, crecer y dar fruto. Y aún Dios a nosotros como padres espirituales nos va a confirmar: ¿sabes qué? Tú estás para un ministerio aún mayor, ¿sí? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Esta casa tiene para eso y para más. Esa casa tiene para eso y para más. Nada más que uno tiene que pasar el proceso formativo. Cuando uno va creciendo en ese proceso formativo, tú te vas dando cuenta que tu vida va dando un ejemplo diferente. Tú ya no eres el creyente como cuando llegó por primera vez, con una vida de desorden, con un montón de problemas aquí en tu cabeza, en tu corazón, en tu casa. Vas creciendo, te conviertes al Señor y Dios empieza a meter la mano en tu corazón. Dios empieza a sacar las cosas en las cuales yo me debo de ordenar. Empezamos a ser ovejas y empezamos a obedecer. Y la obediencia nos lleva a un orden. La obediencia nos lleva a dar un buen ejemplo. Porque cuando tú obedeces, tus hijos te van a obedecer. Cuando tú empiezas a crecer como un discípulo, mi hermano, empiezas a dar testimonio a los demás. ¿Sí? El Señor Jesús le dijo: vayan de 2 en 2. Vayan de 2 en 2. ¿Y por qué ya los mandó? Porque ya tenían herramientas para ir. Ya tenían una vida ejemplar para poder dar ejemplo. Muy bien. Entonces, mi hermano, fíjate lo que dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza, bueno, ya no leí el 17 ni el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Mi hermano, ¿sabes qué? A Pablo le desagradó, porque aunque los demonios saben quiénes somos nosotros, saben quiénes son verdaderamente esos hijos del Dios Altísimo, que predican con su ejemplo, que anuncian el Evangelio del Reino con su vida. Mi hermano, nosotros no necesitamos que nadie nos promueva. Nosotros no necesitamos que ningún chamuco nos promueva. Y esto desagradó a Pablo. Oye, espérate, ¿sí? No me pegues carteles, no pidas por mi recompensa.
¿Y sabes qué, mi hermano? Y lo reprendió y salió de esta muchacha en esa misma hora. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Y sabes por qué? Porque esta muchacha fue libre. Pero esto desagradó a los amos en los cuales ellos obtenían ganancias por medio de esta muchacha. Y dice, y prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y por eso dice Pablo en Tesalonicenses 2, versículo 2. ¿Alguien me lo puede volver a leer? Si están ahí. Tesalonicenses 2, lo que leímos. Dice la palabra de Dios, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ajá, muy bien. Tuvieron denuedo, aunque fueron ultrajados, aunque los golpearon, mi hermano, aunque los maltrataron, ¿sí? Tuvieron denuedo de Dios para anunciar el Evangelio de la salvación. Muy bien, fíjese, mi hermano, regresando a Hechos, quise recalcar ese, y dice aquí en Hechos, en el 19, en la segunda parte, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no os es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos tenían otras costumbres y su cultura era muy diferente, y ellos venían predicando el evangelio del reino. Miren, mi hermano, es que el evangelio del reino es otro nivel, ¿sí? Es la cultura del reino expresada aquí en la tierra. Y cuando tú y yo expresamos la cultura del reino aquí en la tierra, hasta la familia va a decir, eso no nos lo enseñó mi abuelita, eso no te lo enseñé yo, hija, yo te enseñé a persinarte, yo te enseñé a hacer esto, yo te enseñé a hacer lo otro, eso yo no te lo enseñé. Y empezamos a alborotar, mi hermano, y por eso somos aborrecidos, ¿sí? Entonces estos hombres, pues ahí viendo que su ganancia ya no era productiva, pues los llevaron a las autoridades, y dice, y se agolpó el pueblo, 22, contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mi hermano, ellos sufrieron gran oposición. Ellos estaban en medio de gran oposición, pero a pesar de su oposición, predicaban la palabra con denuedo. Y dice, mi hermano, que cuando los metieron a la cárcel, algo bien tremendo, dice el 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Qué testimonio, qué ejemplo, mi hermano. Luego nosotros, mi hermano, en nuestro proceso de madurez, cuando viene una prueba en nuestra vida, lejos de dar un buen ejemplo, nos la pasamos llorando. Ay, si usted supiera lo que estoy pasando, ¿verdad? Mi hermano, eso no es dar un buen ejemplo. Yo siempre, mira, yo nomás recuerdo, a mí cómo me traía Satanás, cuando no tenía a Cristo. Dice Poncho, hasta la cárcel fui a parar, y ahorita por cualquier cosita ya anda uno llorando, por cualquier cosita ya anda uno desgarrándose las vestiduras. Cuando tú y yo, mi hermano, la experiencia de ayer nos debe de servir para madurar hoy, porque los golpes de la vida son más fuertes, mi hermano, los golpes que nos ha dado la vida, de cómo tú vivías a lo mejor con tu esposo, con tu esposa, qué vida llevabas, qué vida tan miserable llevábamos, tan triste y tan vacía. Y ahora en Cristo, mi hermano, esas cositas no nos deben de limitar. Fíjate, Pablo, mi hermano, era un hombre que no tenía necesidad de que lo azotaran con vara. Era un hombre, mi hermano, que él podía ser un judío de los más destacados de su tiempo. ¿Por qué?
porque tenía muchas capacidades. Y este hombre, mi hermano, no solamente tenía sus capacidades, era reconocido por los judíos, por el Sanedrín, por ese grupo de maestros, de escribas, de todo lo que había ahí, mi hermano. Pero ¿sabes qué dijo Pablo? Yo todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y al decir eso, mi hermano, era recibir balazos, era recibir encarcelamiento. Y ¿sabes qué, mi hermano? Lejos de que lloraran o se pusieran a llorar, ay, es cierto, ustedes tienen razón, perdónenos por venir a alborotarnos.